Tres héroes, por José Martí. Tres héroes es uno de los ensayos más célebres de José Martí y forma parte de La Edad de Oro, una obra publicada en 1889 dirigida a los niños de América Latina. Esta revista fue creada por Martí con el objetivo de educar y preparar a las futuras generaciones, inculcándoles valores como la justicia, la libertad y el amor por la patria. En Tres héroes, Martí rinde homenaje a tres figuras esenciales de la independencia latinoamericana: Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y José de San Martín. A lo largo del ensayo, exalta las virtudes y sacrificios de estos líderes en su lucha contra el colonialismo español y subraya la relevancia de sus legados para los pueblos de América Latina. El texto fue escrito en un período de intensa agitación política y social en Cuba, en plena lucha por la independencia frente a la dominación española. Martí, comprometido profundamente con el movimiento independentista cubano, dedicó su vida a promover la libertad y a defender la identidad cultural de su nación. En este contexto, Tres héroes se presenta como una herramienta pedagógica y patriótica destinada a inculcar en los jóvenes respeto y admiración por aquellos que entregaron sus vidas por la libertad, mientras los preparaba para entender la importancia de mantener vivos esos ideales. El ensayo no solo es un homenaje a los héroes de la independencia, sino también un recurso político e ideológico. Martí apelaba a la memoria colectiva para hacer conciencia a los cubanos sobre la necesidad de unirse y luchar por la libertad de su patria. Al resaltar valores como el coraje, la justicia y el sacrificio, Martí buscaba inspirar un compromiso activo con la causa independentista, en armonía con sus propias actividades revolucionarias. El impacto de Tres héroes fue notable, formando parte de un esfuerzo mayor de Martí por despertar un sentido de identidad nacional y continental. Los ideales plasmados en este ensayo ayudaron a consolidar los valores independentistas que cobrarían fuerza durante la Guerra de Independencia de Cuba, 1895 a 1898. Martí desempeñó un papel crucial en la Guerra de Independencia, hasta su muerte en combate en 1895. La obra sigue siendo una referencia esencial en la literatura y en la formación patriótica de generaciones de latinoamericanos, simbolizando la eterna lucha por la libertad y la justicia en la región. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y, sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve,
Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres. Y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. Bolívar era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país oprimido, que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se deciden a la guerra antes que los pueblos, porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos, y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela, cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles, lo habían echado del país. Él se fue a una isla, a ver su tierra de cerca, a pensar en su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie. Volvió un día a pelear, con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Nueva Granada, libertó al Ecuador, libertó al Perú. Fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes, con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor, en el mundo, por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos, como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que de mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre y dejó una familia de pueblos. México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por muchos. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal, y un cura de pueblo que quería mucho a los indios, un cura de 60 años. Desde niño, fue el cura hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII, que explicaron el derecho del hombre a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sentó entre ellos como un hermano viejo, a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien. La música que consuela, la cría del gusano, que da la seda, la cría de la abeja, que da miel. Tenía fuego en sí, y le gustaba fabricar. Creó hornos para cocer los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían que hablaba muy bien, que sabía mucho nuevo, que daba muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro una que otra vez, a hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora.
Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo, con todo su pueblo, que lo quería como a su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas, que eran la caballería. Los indios iban a pie, con palos y flechas, o con hondas y lanzas. Se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles. Entró triunfante en Celaya, con músicas y vivas. Al otro día, juntó el ayuntamiento, lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como decía un caporal de las haciendas. Él declaró libres a los negros. Él les devolvió sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban 7,000 indios con flechas y al otro día lo dejaban solo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que iba a darles, los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo, sin miedo a que lo abandonase la soldadesca, que quería que fuese cruel. Su compañero Allende tuvo celos de él, y él le cedió el mando a Allende. Iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima. A Hidalgo le quitaron uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. Cayó vivo, revuelto en la sangre, y en el suelo lo acabaron de matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula, en la alhóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. Enterraron los cadáveres descabezados. Pero México es libre. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles, y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército, para quitarles a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. Pelearon los viejos, las mujeres, los niños. Un niño valiente, un catalancito, hizo huir una noche a una compañía, disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte. Al niño lo encontraron muerto, muerto de hambre y de frío. Pero tenía en la cara como una luz, y sonreía, como si estuviese contento. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén, y lo hicieron teniente coronel. Hablaba poco, parecía de acero, miraba como un águila, nadie lo desobedecía, su caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba perder su carrera si iba a cumplir con su deber? Llegó a Buenos Aires. No dijo discursos. Levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano, se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En los otros pueblos de América, los españoles iban venciendo. A Bolívar lo había echado Morillo, el cruel de Venezuela. Hidalgo estaba muerto. O'Higgins salió huyendo de Chile. Pero donde estaba San Martín, siguió siendo libre la América. Hay hombres así, que no pueden ver esclavitud. San Martín no podía, y se fue a libertar a Chile y al Perú. En 18 días, cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos. Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían hierba. Los torrentes rugían como leones. San Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco.
liberta a Chile, se embarca con su tropa y va a libertar al Perú. Pero en el Perú estaba Bolívar, y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa triste, y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace 4 siglos, y él le regaló el estandarte en el testamento al Perú. Un escultor es admirable, porque saca una figura de la piedra bruta, pero esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían querer, pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes. Los que pelean para hacer a los pueblos libres o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino criminales.